porque el día está enfriándose, no para de llover, nada nos va a detener. No, somos cabezones. Todo lo aprendido hasta ahora no ha valido de nada. Comparado con lo que va a venir, hasta ahora nuestro viaje ha sido muy cómodo. Siempre que tuvimos temporales, tormentas o un clima adverso, pudimos encontrar alojamientos, cabañas o campings donde poder refugiarnos a bajo coste. Al final llueve o no llueve, señor. Caray, Llueve y truena. Nuestra entrada en Finlandia pone fin a todo eso. Con el camping más barato a 20 euros y la posibilidad de acampar en casi cualquier parte de forma legal, se abre una nueva etapa en nuestro viaje. Hace frío, hace viento. ¿Tienes frío ahora? Un poco, es el viento. El problema es que no sabemos si estamos mentalmente preparados. Nos vamos a exponer a climas adversos sin tener dónde refugiarnos y eso nos va a pasar factura, tanto en nuestro humor como en el ánimo. En esta nueva etapa nos tocará aprender a viajar de un modo muy diferente. ¿Estaremos preparados? Somos Lau y Coti. Llevamos 12 años viajando juntos y hace un año decidimos que teníamos que empezar a viajar de otra forma. En marzo de 2024 me saco el carnet A2 y tan solo 2 meses después, sin ninguna experiencia, nos lanzamos a dar la vuelta al mundo en moto. Nos tocará aprender todo por el camino. Llegamos ya a este lago, la verdad es que está muy chulo. Aquí de momento no está lloviendo, pero mirad el tinglao que tenemos aquí montado, todo a secar. Coti está quitando todo porque está empapado. Al no tener puesto el pantalón de agua, pues le entró agua con el otro pantalón y se empapó. Menos mal que encontramos este sitio, porque con más lluvias en camino, este pequeño techado nos da la posibilidad de secar la ropa y poder preparar una cena caliente. Aquí preparando la sopa de guisantes. No sabemos muy bien qué tal estará, porque venía en la lata, pero venía ahí todo un masacote. Y le echamos un poquillo de agua para ver si se disuelve un poco. Buenos días, ayer ya estaba todo bastante oscuro y apenas se veía bien, así que hoy os voy a enseñar ya en el sitio donde paramos a dormir. Ese es un pequeño lago que creo que ahora mismo está cerrado, pone que está prohibido bañarse, igual el agua ahora mismo no está muy allá. Y tenemos a la bandida, la tienda, que la verdad es que llovió algo por la noche y a ver si ahora seca un poco para poder guardarla. Tenemos ahí un banquito, las botas de Coti que ayer se empaparon y luego nuestro tenderete oficial, con la ropa que dejamos colgada por la noche, los guantes que estaban empapados, siguen empapados, y la ropa en general también, todo empapado. A ver cómo hacemos hoy, porque no hay previsión de que salga el sol. Aquí es un sitio para hacer fuego, para calentarnos. No hicimos fuego, que luego toda la ropa huele a humo y tampoco nos mola. Y bueno, ahí hay unos vestuarios para cuando funciona la playa. Y creo que son baños o váter, pero está todo tapiado. Vaya mañanita llevamos. Como veis, hemos seguido un consejo que nos habéis dado en los comentarios de YouTube y así podéis tener nuestras voces. Y una de las cosas que hemos hecho bien esta mañana es que pudimos recoger la tienda medio seca. No seca del todo, pero bastante ligerita de agua, un poco húmeda. Pues hoy vamos a explorar un poco Finlandia y a seguir avanzando al norte, porque estamos viendo que los paisajes son todos muy parecidos a lo que tenemos por aquí. El tiempo no acompaña demasiado, así que vamos a ir tirando, nos mojamos por el camino, pero iremos parando en sitios como estos, pues descubriendo qué hay por esta parte del país. Exacto, y de paso que recorremos kilómetros también veremos cosas. Ayer vimos varios animalillos. Sí, vimos un zorro, 2 ciervos y a ver qué vemos hoy. Lo bueno es que a pesar de todos los errores que cometimos ayer, tuvimos la grandísima suerte de poder poner a secar la ropa durante toda la noche. Eso nos ha dado la oportunidad de empezar el día casi secos y prepararnos para el agua. Deseadnos suerte y que no nos llueva mucho. Hoy vamos preparados ya, no como ayer, que ayer nos empapamos y pasamos frío, pero ahora ya salimos totalmente preparados. Aquí la lluvia se forma muy deprisa y es difícil localizarla en las predicciones, por lo que ante la mínima duda hay que prepararse para ella.
Pues ya veis, no es que llueva demasiado, pero es que no para llover. Chispeo constante que moja. Moja y humedece, las cosas no secan. Todo lo que pusimos a secar esta noche, a ver, ya no estaba empapado, ya no chorreaba, pero quedó todo húmedo. ¿Cómo te puedo ayudar? Ponte a mi derecha. Por si se me va esto a la derecha. Debería pasar sin ningún problema. Sí. Por la izquierda el libro, ¿verdad? Espera. Sí. Vale, ya estamos. Bueno, son las 12 de la mañana, al final se hace súper tarde. Y bueno, a ver qué aventuras nos encontramos hoy. Lo bueno es que la mojadura de ayer no la vamos a pillar, porque ya vamos preparados con los guantes de lluvia, con los forros, con las fundas. No llueve tanto como ayer tampoco. ¡Qué bonito día tenemos, eh! ¡Alegría máxima! Como veis, aquí está lloviendo a tope. Lo mejor de todo es que pudimos meterle los micros con las bolsitas, a ver si así no se estropean las cámaras. Esperemos que no. Vamos a confiar en vuestros consejos. Quien va a necesitar un consejo para el teléfono es Lau, que con la pantalla mojada se está volviendo loca. Pero ya veis cómo está lloviendo, o sea, está jarreando a tope. Y aun con todo, estamos completamente secos. Las manos están secas, el cuerpo está seco, las piernas están secas, la cabeza, la cara, todo está seco. Mantenemos la temperatura corporal alta. Fuera yo creo que hará en torno a los 17 grados, ¿no? Más o menos. Sí, por ahí, 16, 17. Sí, estará en torno entre 15 y 17. Luego la sensación con la moto puede ser un poco diferente, pero yendo con la ropa adecuada se lleva... Yo diría que bien. De momento no estoy pasando frío, Lau tampoco, y aún nos faltan capas. Tenemos capas interiores que aún podríamos ampliar. A mí me queda una solo. Aún te queda, bueno, ¿qué te queda a ti? El abrigo. Plumas. La balaclava también nos queda. Que la balaclava también te transmite mucho calor por la zona del cuello. Aún tenemos un margen para ir un poco más calientes y un poquito más aislados. Pues de momento vamos a seguir experimentando, porque este es el primer día de viaje en el que estamos envueltos en lluvia constante todo el camino. Hoy vamos a intentar volver a dormir en el bosque otra vez, porque claro, aquí en los campings el más barato son 20 euros, pero al final vas a estar en la lluvia igual, sí, con servicios, eso sí, pero vas a estar más o menos en la misma situación. Vamos a ir viendo cómo va el día, son las 12:43 y vamos a ir valorando a medida que avance el día. Lo importante es que nosotros nos mantengamos secos y en base a eso el día puede seguir avanzando bien y sin ningún tipo de problema. Lo bueno también es que por estas carreteritas volvimos a ver ciervos. No nos da tiempo a poner a grabar las cámaras porque se cruzan así delante. Vamos, como veis, vamos muy despacito. Vamos a unos 50-60 kilómetros por hora. Vamos viendo el paisaje, saludando a la gente de las casas que nos vamos encontrando. Como buenos finlandeses, no nos podía faltar algo de off-road. Y es que por aquí todavía hay muchas carreteras sin asfaltar. Ya me gustaría a mí que todos los off-road fueran así. Tienen un poquitito de corrugado, pero se lleva bastante bien. Pero sobre todo lo que no hay son montañas de grava, de esas que cruzas y se te mueve la moto para todos lados, como en Lituania. Está todo muy compactadito. Sí, es muy fácil de llevar. Vamos despacio pues porque hoy estamos yendo relajados, pero se podría ir más rápido sin ningún tipo de problema. Seguimos traumados con las pistas de Lituania. Parece que las seguiremos usando como referencia hasta que encontremos algo peor. Pero es que lo de Lituania, aquello fue terrorífico. O sea, comparado con esto. Fue muchísimo más difícil que esto. Fue el peor terreno en el que anduve nunca. Aquí estamos de nuevo. Ya tenemos ojos. Aprovechamos que hay un pequeño claro para quitar las bolsas y mostraros un poquito más del paisaje finlandés. Vamos a ir hacia allí, hacia el lago aquel que veis, o si no veis os digo yo que está ahí el lago. Como vemos que las nubes ahí pues están más claritas, incluso se ve algo de cielo azul, decidimos quitarnos los plastiquitos de las cámaras de los cascos porque vamos a pasar por una carretera que es muy bonita, muchos la podréis identificar porque hay muchas fotos de esa carretera tan peculiar, así pues la observamos mucho mejor. La verdadera lástima de esta carretera es no tener un dron. Sí. Pues es las típicas cosas que con dron queda guay, pero ya, ¿dónde metemos un dron aquí? ¿Veis algún sitio donde se pueda meter un dron? Yo no lo veo. Sin que sea un problema, yo no lo veo.
tampoco. En algún momento necesitaremos un dron, así que a ver cómo hacemos. Porque sí que es una lástima que ciertos paisajes como estos nos los estemos perdiendo a vista de dron. Mientras nos preparábamos, al otro lado de la carretera apareció un hombre finlandés haciéndonos señas para que le esperáramos. Hello. Pero no teníamos muy claro Hello. qué quería. How are you? Ah, berries. You can test. Están muy buenas. Really good, really good. Thank you. Thank you. Maravilloso. Nos hizo esperar para darnos a probar los arándanos que había recogido. Vaya crack. Y como veis, aquí el tiempo cambia de golpe. O sea, lo mismo que te está diluviando, de repente se abre, se pone azul, sale el sol. Wow, la carretera aquí está totalmente seca, ¿no? Sí, Casi. y aquí está totalmente... ¡Wow! Wow, qué chulada. O sea, la carretera cruza literalmente el lago por la mitad. Sí, pero no es un puente. No. Qué guay cruzarlo ya con esta luz, un poco más de... Sí, menos mal. No tan cerrado. Queda más bonito porque si no, no se ve tampoco lo que hay a los otros lados. Wow. Igual aquí hay microclima. Vete tú a saber. A ver si hay microclima, yo me quedo por aquí, ¿eh? Sí, sí, con lo friolera que tú eres. Algo que nos está costando encontrar es agua. Aquí el agua se bebe de los grifos, pero no encontramos fuentes naturales donde poder rellenar las botellas de agua. Y nos estamos viendo muy limitados en eso, porque no tenemos agua para lavar la loza, agua justita para lavar los dientes y justito para beber, porque no podemos cargar tampoco mucha agua con nosotros. Es un problema, a ver si encontramos dónde rellenar o averiguamos la forma más fácil de hacerlo. Allá atrás había una señal que ponía prohibida acampada. Hay piedritas ahí. Vamos a cheirar esto. Tic, tic. Baja. Bajo. Jolines, hasta se asoma Lorenzo, aquí Lorenzo, fuertemente. cruzando el puente, con islitas, bosques. Dejamos las nubes atrás. ¡Qué maravilla! No me esperaba esto, me esperaba muchas cosas hoy, pero sol así no me lo esperaba. Vamos a cheirar ahí abajo. Vamos a cheirar. Mira, unos amigos motorísticos Motorístico. finlandeses. Tararatata. Vamos a aprovechar que sale el sol para hacer una pequeña pausa y tratar de secar un poquillo las cosas que nos quedaron pendientes. Estamos aprovechando que salió un poquillo el sol y con este aire nos hemos puesto los guantes de ayer que estaban empapados y que no han secado. Y con este aire estamos secándolos poquito a poco, pero parece que funciona bien, ¿no? Con la pose de la grulla. La pose de la grulla, la gente que nos ve así, va a decir, ¿pero qué les pasa a esta gente? ¿Qué les pasa en las manos y en los brazos? Es que si no, no hay forma de secar estos guantes, porque a la que se vaya el sol y se vuelva a nublar y vuelva a llover, mantiene la humedad y pueden estar así días. Sí, Lo que estamos intentando es secarlos ahora y que queden bien secos, ya guardarlos y ya no usarlos hasta hasta que ya saber no... cuándo. Sí. ¿Qué os está pareciendo los paisajes finlandeses? ¿Notáis las diferencias con otros sitios en los que estuvimos? Yo a priori lo que noto es que es mucho bosque, bosque, bosque y muy poca población. Es que de población no hay nada, o sea, llevamos sin pasar un pueblo. Desde ayer, el pueblo del supermercado que paramos, no pasamos otro pueblo. No hay pueblos. Lo que vemos son casas así aisladas, pero lo que es un núcleo urbano no estamos encontrando, por lo menos hasta ahora. Cantidad de lagos, nos estamos encontrando por esta zona. Y muy chulos. Muy bonitos, sí. Mucha gente viene a pescar, mucha gente viene a caminar, mucha gente viene a andar en bici, A pasar la noche. pasar la noche. Dato importante, Finlandia tiene alrededor de 188.000 lagos. 188.000, es una barbaridad. Es una locura, es una auténtica locura. Y a mí lo que me llama la atención es que la mayoría de la gente con la que habla sobre Finlandia y los lagos, todo el mundo se queja de la cantidad de mosquitos que hay. Nosotros de momento solo pasamos una noche
tuvimos un poco de suerte porque no hubo demasiado mosquito, o no más de los que nosotros estamos acostumbrados a ver. Aunque tú ayer contigo lo pasaste un poco mal con los mosquitos. Sí, pero yo lo paso mal con los mosquitos hasta cuando hay solo uno. Pero sí que en España, sobre todo en la costa del Mediterráneo, hay muchísimos mosquitos. Entonces, no sé si es que la gente que se queja de los mosquitos de aquí es porque no conoce otros sitios donde también hay muchos mosquitos, o es que aquí realmente hay muchos más. Yo creo que más es eso. Nosotros no conocemos la cantidad de mosquitos que hay aquí, pero tiene que haber una cantidad enorme, porque sí que tengo visto vídeos de otras personas que vienen hacia el norte y se ve que hay un montón de mosquitos. Según qué zona hay cantidades, hay masas mosquituarias. Sí, pues habrá que escapar de esos sitios. Eso es mi mayor temor. Hemos parado a hacer aquí la comida y compramos en el súper hace un rato. Y es que no puedo marchar sin enseñaros el parking para perros. ¿Alguna vez habéis visto uno? No, nosotros es la primera vez que lo vemos. Y son como las jaulitas en las que puedes dejar aquí al perro. Ahí ves. O ir a parking. Los puedes dejar aquí mientras tú vas adentro a comer o a lo que sea. Las hay totalmente cerradas y las hay abiertas. Y luego tienes ahí también para limpiarlo, para darles de comer. O sea, está muy guay. Y ahora marchamos, son casi 2 horas y media de viaje y mirar el panorama que tenemos enfrente. Madre mía, la nube que os decía antes, que os enseñaba. Esta es la lluvia más heavy, de las más duras que nos están tocando en el viaje. Ayer fue así, pero no lo grabamos, o creo que no lo grabamos. No sé si algún trocillo o sin los micrófonos. Y no íbamos preparados para este agua. Hoy sí íbamos preparados, vamos por aquí, como si nada, todas las manos totalmente secas, calentitas, el cuerpo también, el pecho, todo. Así es una maravilla viajar con lluvia. Es incómodo, pero es un lujo porque al final tú por dentro vas calentito y no te mojas. Es la primera vez que experimentamos esto en moto. Sí, porque en Vietnam, cuando íbamos así con tanta lluvia en la scooter, solo llevábamos un poncho. Nos empapábamos, pero bien. El poncho te cubría una lluvia ligera, pero a la que llovía mucho, ni el poncho ni leches, te ponías... Y que luego tu casco iba sin pantalla. Claro, mi casco iba sin pantalla, llevaba unas gafas de sol medio transparentes. Si se os da por ir en YouTube a nuestros vídeos antiguos, hay una lista que pone Vietnam, por ahí podéis encontrar esos vídeos, porque encima lo fuimos grabando. No podíamos grabar toda la ruta como hacemos aquí, porque no teníamos GoPros, pero fuimos grabando todo y la verdad que fue una bonita aventura. Si os apetece ver esos vídeos, deberíais ir a echarle un vistazo. Venga, que estamos a 15 kilómetros de llegar a donde creemos que podríamos pasar la noche hoy y estamos justo entre el medio del bien y del mal. O sea, por la izquierda tenemos una nube negra que podría soltar toda su fuerza en cualquier momento y a la derecha tenemos unas placenteras nubes blancas con cielo azul. Pues a ver si pasa esta un poquito más a la izquierda, que se menee un poco más a la izquierda y nos ayuda. Hay que soplar. Hay que soplar, venga, entre todos. Venga. Hay 2 puntos clave donde la lluvia es más molesta. Al anochecer para cenar y montar la tienda y al amanecer para secarla y desayunar. El resto del día realmente nos da bastante igual, pero en esos momentos es clave. Son las 7 de la tarde y nos molaría llegar así con la ropa medianamente seca. Sí, puede ser, por favor. Sí, porque así la guardamos dentro de la tienda y queda sequita. Si no está empapada no la podemos guardar dentro, tenemos que ver la forma de ponerla a tender fuera y es un poco más rollo. Al final no nos respetó la nube. Nos pegó la última mojadita del día, pero como veis estamos yendo hacia la luz. Ya estamos muy cerquita, estamos a menos de 3 kilómetros y a ver cómo es el sitio, a ver si podemos acampar allí, pasar la noche, si no pues va a tocar seguir buscando. Y la verdad es que ya veis que el día ya está un poco más oscuro, cada vez hay menos luz y tampoco mola, ¿no? Porque ir quedándose sin luz y sin encontrar un sitio donde pasar la noche. No deberíamos tener problema en este sitio, salvo que haya una prohibición expresa o lo que sea. Aun habiéndola, intentaremos ver de qué forma podemos escaquearnos. Y el caminito ya veis, semi-off-road, porque está bastante pisadito. Hay algún que otro charco de la lluvia.
pero desde aquí atrás parece que está bastante bien. No, está muy bien, está muy fácil. Yo creo que es asfalto viejo y está... Con tierra, sucio. Yo creo que está relleno. Los socavones los meten con tierra, pero muy compactada. Y aunque parezca mentira, ya nos hemos cruzado un par de coches de frente, aunque esta carretera no te lleva a ningún lado, sino más que al final de la carretera es agua. Es como una especie de mini playa. El agua está a ras de todo. Sí, está hasta arriba, ¿eh? Hoy estuvo todo el día lloviendo bastante, como habéis visto, pero la gente aquí, claro, es el mejor clima que tienen en todo el año y lo disfrutan igual. O sea, para ellos esto es fantástico. Cosa que para nosotros, pues la verdad es que es bastante incómodo. Aquí hay más coches. Uy, que no quiero caer. Mira, el sitio que decías tú tiene mesita. Ole, perfectísimo. A ver, vamos a parar aquí. Pues parece buen sitio, sí. Vamos a leer las normas. Buah, este sitio está perfectísimo. Prohibido fumar. Prohibido circular. ¿He dicho circular? Vaya bandidos. ¡Hala! A barrer piñas. ¡Pimba! 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 Y nos diréis, ¿pero qué estáis haciendo, locos? ¿Qué estáis haciendo? Pues que hemos encontrado el sitio perfecto para la tienda de campaña. Que Vaya sitio. ahora os los enseñaremos. Pero el sitio es perfecto porque tiene así como el musgo y el suelo está blandito. Lo único malo es que hay un montón de piñas pequeñitas que pueden pues estropear la luna de abajo de la tienda. Entonces estamos aquí limpiando el terreno. ¡Pimba! ¡Pimba! Pero es que mirar qué sitio, qué espectáculo de sitio nos está regalando la vida. Aquí gratis, bueno, gratis, gracias a nuestros amigos finlandeses que pagan sus impuestos y permiten que tengan estos sitios tan bonitos. Y os vamos a enseñar después los baños, porque son los primeros baños que encontramos en el viaje en estos sitios públicos, que huelen bien, que están limpios y tienen agua corriente, hasta lavabo, jabón y papel. Es que ¿por qué vas a ir a un camping teniendo esto? Hombre, por muchas razones, pero en este caso aquí vamos a disfrutar mucho 1 o 2 días. Estamos realmente emocionados, porque viendo cómo empezó y transcurrió el día, lo último que nos imaginábamos era finalizarlo sin lluvia y en un sitio tan bonito como este. Pero lo mejor de todo fue poder conocer a Sana. Ella nos sorprendió mientras cenábamos y por eso no pudimos grabarla. Os hablaremos de ella más adelante. El sitio este está guapísimo porque tiene este techado por si llueve con esas mesitas ahí. Y después aquí tiene 2 aseos con agua corriente, que es una pasada porque normalmente si hay váter es váter seco y normalmente apesta y demás. Pero es que aquí hay agua corriente, ese grifo echa agua, hay gel desinfectante, hay toallas de papel para secarse y el váter con papel higiénico y es que está limpio. O sea, esto es una maravilla. Mirad qué vistas. Lago por este lado, tenemos el lago por el otro lado. Cuando cogimos el ferry hacia Finlandia, sabíamos que el viaje se iba a volver más incómodo o difícil, pero otra vez el destino nos vuelve a enseñar que el placer de la vida no está en el confort, sino en disfrutar de cada momento que te hace sentir realmente vivo. Como siempre, eternamente agradecidos a todos vosotros por acompañarnos cada domingo. No os perdáis el próximo episodio. Para saber cómo sigue esta historia, suscríbete, dale a like, deja tu comentario y no te pierdas el próximo episodio.